inicio a nuestra clase, a nuestra primera clase, y por eso les pregunté si todavía estaban en el otro curso, ¿verdad? Porque suele pasar que cuando damos el curso en segunda hora, pues a veces el primer curso se extiende un poco, ¿verdad? A mí también me ha sucedido y me ha pasado, pero tomando en cuenta lo que ustedes me indican, pues vamos a iniciar también por razones del tiempo, ¿verdad? Y tomando en cuenta que es nuestra primera clase, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos al quinto semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la licenciatura eh, del mismo nombre y en la carrera también de Abogacía y Notariado. Mi nombre es Juan Carlos Pérez, soy abogado y notario, eh, abogado litigante. Tengo 13 años y medio más o menos de ejercicio profesional y también soy licenciado en música. He impartido también clases en la Facultad de Humanidades, en la Universidad del Valle, Campus Altiplano, Sololá, y estoy pendiente de tesis en la maestría de propiedad intelectual de la Escuela de Posgrado en nuestra universidad. Bueno, antes de entrar a conocer por lo menos el programa de estudios, que es lo que nos correspondería el día de hoy, tomando en cuenta de que muchas veces pues no lo hacemos por nuestra cuenta, yo se los envié al tablón de este Classroom. Quiero informarles que eh, originalmente cuando se publicaron los horarios, pues estaba otro colega asignado a este curso, como ustedes pudieron percatarse, ¿verdad? En esta sección B. Sin embargo, en el transcurso de esta semana han estado ocurriendo varios cambios en relación a los nombramientos de los profesores interinos que servimos en la facultad. Este es mi séptimo año como catedrático de la facultad y me parece ser, estaba revisando algunos nombres de ustedes, pues hay algunos que recibieron clases conmigo, me parece ser en el tercer semestre en el curso de puede ser en el curso de Derecho Constitucional, en el curso de Teoría del Estado también, ¿verdad? Asimismo, pues yo de alguna manera desde que empecé a dar clases en el año 2016 y por el expertise, ¿verdad? Porque también me he desempeñado como asesor jurídico en diferentes instituciones públicas, pues me he orientado mucho hacia la rama del derecho administrativo. He servido los cursos de Derecho Administrativo 1, Administrativo 2, doy el curso de procesal administrativo en el octavo semestre, en el segundo semestre, ¿verdad? Ese sí me lo siguen manteniendo, me lo siguen asignando. Y pues para este semestre pues voy a tener el honor, el placer y el privilegio de compartir con ustedes este curso de más interesante, pero importantísimo para la formación de ustedes como futuros abogados y notarios, el curso de lógica jurídica. Con el devenir del tiempo, el mismo pues ha ido modificándose, no ha desaparecido, gracias a Dios aún del pensum de estudios, pero cuando yo estudié la carrera, el curso se recibía en el tercer semestre, ¿verdad? Entonces a eso obedece toda esta aclaración, la presentación también de su servidor, ¿verdad? Y entonces agradezco a los 141 compañeros. Se supone que habemos en este tablón o en este classroom, perdón, 202 personas. Si nos quitamos, si me quito yo, y se quita la persona de control académico y nuestra asistente del quinto y sexto semestre también, que regularmente va a estar visitándonos para poder informar, ¿verdad? Mucho gusto, Pablo, bienvenido. Entonces, nos quedan 200 personas. Sin embargo, pues la, la virtualidad y este nuevo modelo de estudios que hemos empezado a tener en esta universidad, en nuestra universidad pública, en nuestra Universidad de San Carlos, pues ha permitido para algunos aprovechar, pero para otros, pues me imagino van en camino. Suelen que muchos estudiantes a veces se conectan desde su vehículo, incluso en moto, en el bus, ¿verdad?
y pues se hace un gran esfuerzo por poder estar presente en las clases, ¿verdad? Entonces, antes de que leamos juntos el programa, como yo les decía, y como es esta primera clase, ¿verdad? Y posteriormente, pues el día lunes vamos a tener ya la segunda, y en el transcurso del fin de semana o el día lunes ya les estoy enviando la primera diapositiva. Para los que ya conocen el sistema de eh, cómo yo trabajo o el método o la estrategia de los cursos virtuales es, vean, nosotros nos vamos a regir por el programa de estudios, es el que está ahorita en sus pantallas. Yo me tomo a la tarea de poder hacer un resumen de las diferentes bibliografías sugeridas del programa de curso. Y pues eso me lleva a mí al hecho de tener que estudiar, obviamente tener que leer, tener que resumir. Y entonces yo eso lo traslado, cada punto del programa lo traslado a las láminas de diapositivas, diapositivas muy sencillas, muy fáciles. Yo las subo al tablón del Classroom y va a ser el resumen del contenido, ¿verdad? Porque es la forma de que podemos nosotros, bueno, en primer lugar, transmitir el conocimiento de la forma escrita y en segundo lugar, para que ustedes vayan formando y haciendo su archivo personal. Es decir, al final esto se convierte en una herramienta. Pero lo más importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es que sobre ese material es de que van a versar los exámenes parciales, los dos exámenes parciales que tenemos. Este curso y de conformidad a lo que vamos a leer, dice que es un curso teórico práctico, pero al final es más práctico que teórico, porque como su nombre lo indica, lógica jurídica es una rama de la filosofía. Y puesto para enseñar filosofía, pues es un poco complejo, es complicado, ¿verdad? Poder entenderlo, ¿verdad? Pero como venimos, este curso todavía forma parte del área común profesional, es decir, no es de una especialidad, al igual que lo es teoría del Estado, al igual que civil, derecho administrativo y demás, ¿verdad? Entonces, su contenido para los exámenes, adicional a asistir a las clases, porque obviamente después resulta ser de que no solo es el hecho de tener la diapositiva, sino comprender el contenido de la misma y que para eso es que tenemos el deber, ¿verdad? El deber, ¿verdad, compañeros? No la obligación, sino el deber de asistir a estas clases y hacer todo lo posible. Se supone que como es un curso a la segunda hora, entonces sí deberíamos de poder, ¿verdad? Pero yo entiendo a todos aquellos compañeros que hacen el esfuerzo del sacrificio y por supuesto que trabajan, ¿verdad? Esta jornada se ha caracterizado precisamente por ser la jornada, desde mi muy humilde punto de vista, la jornada más representativa de la facultad y la más numerosa, tomando en cuenta que pues esta carrera se brinda en tres jornadas, la jornada matutina, la jornada vespertina y la jornada nocturna. Y entonces se caracteriza porque hemos estudiado en esta jornada, porque yo me gradué en esta jornada, ¿verdad? Somos estudiantes, somos trabajadores estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos dejar de trabajar. Tenemos la necesidad de mantenerlos. Aquí me imagino que hay muchos padres de familia, muchas madres de familia, madres solteras, por supuesto, que hacen un gran esfuerzo y un sacrificio. Y yo, como profesor egresado de esta universidad, egresado de esta jornada, que vivió lo que ustedes están viviendo, sin embargo, en el contexto de otra época, pues, ¿verdad? Porque cuando yo empecé a estudiar en la universidad, esta carrera, por ejemplo, no contaba con vehículo, yo me transportaba solo en transporte público de la época, ¿verdad? Era de aquellos pasajeros que llegaba casi que colgado de la puerta. En aquellos tiempos, estoy hablando de la década de los 90, ¿verdad? Y inicios de los 2000,
pues era otro los tiempos, no estaba tan fuerte el hacinamiento como el día de hoy, ¿verdad? Cuando regresemos a la presencialidad, ahí nos vamos a dar cuenta de esa realidad, ¿verdad? Que vive y sufre la universidad pública, en virtud de que pues es única, ¿verdad? En su carácter de única, ¿verdad? Pero que sigue haciéndole falta todavía los recursos. Hay ya estudios plasmados, urbanísticos de la misma universidad y, por ejemplo, para la facultad ya está destinado un predio que está ubicado en Llano Largo, zona 18. Es en una curvita, ahorita no me recuerdo del número del kilómetro, pero ahí está puesto el rótulo y dice propiedad de la Universidad de San Carlos, está destinado para la facultad, porque antes, miren ustedes, históricamente va la facultad cuando se traslada a la ciudad de Guatemala, la antigua Guatemala para acá, pues se construye lo que es la facultad, la antigua facultad de Derecho, dice los nombres, varios nombres, a la par del Instituto Central para Varones, enfrente del Congreso de la República, lo que hoy es el Museo de la Universidad de San Carlos. Y posteriormente, más o menos en 1960-65, fue trasladado al campus de la zona 12, ¿verdad? Para aquella época era toda una revolución y más o menos el campus tiene una imagen o similitud con lo que es también el campus de la UNAM de México, más o menos así, ¿verdad? Para los que han ido a la UNAM de México, ¿verdad? Pero resulta ser de que miren, a los años ya no es suficiente. Problema del parqueo, ¿verdad? Por ejemplo, eso va a ser otro gran problema, regresar a la presencialidad. Y entonces ahora la universidad está retomando lo que antes hacía, ¿verdad? Entonces se piensa construir, me parece ser que son dos o son tres facultades las que estarían en ese campus, ¿verdad? Del Llano Largo en la zona 18. Y entonces lo que se pretende es desahogar el campus central como se hizo ya con el CUM. Y el CUM a su inicio no querían ni psicología ni medicina trasladarse para allá porque pues nos cuesta a todos los guatemaltecos nos desprendernos de las cosas materiales sobre todo, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los planes, ¿verdad? Pero entonces sale todo esto con relación a la asistencia, ¿verdad? Porque el día de hoy habemos 176 personas, ¿verdad? De los 202. Es batir récord porque regularmente se conecta la mitad, ¿verdad? Eh, y entonces el día del examen sí se conectan todos, ¿verdad? Bueno, para hablar del examen, ¿cómo es? Bueno, yo les mando las diapositivas, les voy a compartir algún material de algunos libros que estén subidos y permitidos compartir en las redes y en la internet, ¿verdad? Que tienen la autorización. Entonces, desarrollamos el curso, ¿verdad? Vamos a ser lo más ejecutivos posibles, lo más resumido posible. Miren, yo les ofrezco por lo menos llegar más o menos a las 20 horas con 15 minutos. El horario dice que son 20, 30 horas. Pero lo que sucede es con este horario y día viernes, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Y sobre todo cuando es fin de mes. Y tomemos en cuenta que este semestre es el más corto de los dos por las actividades de la huelga, ¿verdad? A pesar que no es la presencialidad, pero sí más o menos es una semana y media, 2 semanas, la que se va con toda la parte de la celebración de la huelga. Ahora el desfile pues ya regresó a ser presencial. Pero por eso les digo, en la presencialidad se suspenden actividades casi los viernes en la segunda hora, ¿verdad? La lectura de los boletines y eso demás, eso nos lo hemos ahorrado en esta época, ¿verdad? Que estamos en la virtualidad por la pandemia, ¿verdad? Entonces, se desarrollan las clases, como les digo, voy a por lo menos tratar de terminar a las 8 con 15 minutos, porque después de una jornada ardua laboral, ustedes vienen a su primer curso. Entonces, honestamente, y también yo, ¿verdad? Ya estamos cansados, ¿verdad? Ya es el último día de la semana, previo al fin de semana, ¿verdad? Yo litigo en dos oficinas, una acá en la ciudad capital y una en el municipio de Palencia, y me mantengo así, para arriba y para abajo, en los registros, a los tribunales, en audiencias y etcétera, ¿verdad? Entonces, es bien,
la realidad del abogado de la calle, como lo decimos, ¿verdad? Nosotros los litigantes, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de ser lo más condensado posible, ¿verdad? Y entonces se les va compartiendo todo ese material en el Classroom, acá en el tablón. Ustedes lo que sí les recomiendo es que al nomás subirlo, ustedes inmediatamente lo descargan y lo imprimen, ¿verdad? Porque obviamente para el examen y por esa razón el Consejo Superior Universitario, desde que se apareció la pandemia y se estableció la modalidad virtual, obviamente se eliminaron la validez de de los punteos de los cursos, ¿verdad? De los promedios, toda vez que eh, se carece de una objetividad en las evaluaciones. Es decir, esta modalidad permite que tengamos prácticamente el chivo ahí, ¿verdad? El examen va a ser a través de acá, es a través de un formulario Google y se da el tiempo de 1 hora. Dependiendo del calendario que la facultad y la coordinación vaya emitiendo, pues las evaluaciones y por solicitud de junta directiva desde el año pasado, las evaluaciones se realizan y como es un examen nada más al día, entonces yo lo realizo a las 19 horas, de 19 a 20 horas, ¿verdad? Solo cuando doy el curso de Derecho Procesal sí doy 1 hora y media, porque obviamente por la parte práctica, ¿verdad? Y está comprobado, a los estudiantes no les da el tiempo de 1 hora. Entonces yo sí les doy media hora de gracia, sobre todo porque tienen que subir documentos en PDF a el apartado de tarea del curso, ¿verdad? Trabajo en clase, ¿verdad? Pero en este caso, pues tenemos, mejor dicho, la suerte que pues lo teórico nos ayuda bastante. Entonces se realiza la evaluación, se sigue teniendo el beneficio del derecho de examen extemporáneo, el cual me lo van a solicitar directamente a mí, ¿verdad? A mi correo. En su momento yo les voy a compartir mi correo institucional. El correo institucional es la única forma de comunicación oficial que tenemos ustedes y yo, ¿verdad? O sea, usted para solicitar su examen extemporáneo, si por motivos de fuerza mayor, que sea de trabajo o que sea de salud, ¿verdad? Si usted no se pudo realizar su examen en tiempo que se calendarizó, usted tiene 3 días hábiles posteriores, 3 días hábiles posteriores para solicitar el examen extemporáneo. Y entonces, a los 8 días que se practicó el examen, que siempre no interfiere con los demás exámenes, en el horario del curso se realiza el examen extemporáneo, ¿verdad? Si no son muchos, ¿verdad? Directamente al correo. Si son una cantidad considerable, en el tablón envío yo el link para descargar el examen, ¿verdad? Otra de las consideraciones también es el hecho de que yo trato la manera de cumplir todos los plazos porque como estamos en nuestra formación, debemos de cumplir y estar atento a los plazos porque los plazos son perentorios. Entonces, según el reglamento de evaluación, todos los docentes, interinos o titulares tenemos la obligación de publicarles a ustedes en la cartelera virtual el punteo de sus notas 15 días calendario, no hábiles, calendario posterior a que se realizó el examen. Yo sí siempre trato eso, por lo menos, aunque sea en el último día 15, a las 11:59 yo les estoy publicando sus notas. Ojo con esta información que voy a dar a continuación. Una vez publicado, ¿verdad? Usted me escribe un correo si quiere revisión de su examen. Vamos a tener, y como lo establece el reglamento de evaluación, 3 días. 3 días para solicitar la revisión de examen. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque solo se publica y si lo publico por la noche, es en ese mismo momento empiezan a escribir y empiezan a entrar un montón de correos.
Y entonces al segundo día vuelven a escribir y licenciado y que esto y que lo otro y que, o sea, yo entiendo la preocupación, ¿verdad? Lo que nos está costando, pero no se preocupe, yo doy el plazo de los 3 días para que se acumulen todas las solicitudes de revisión y a los 3 días empiezo a responder, empiezo a hacer la revisión porque obviamente pues no somos exactos, ¿verdad? Ustedes, o sea, cometemos errores, no somos perfectos, ¿verdad? Los seres humanos y no digamos los docentes, entonces muchas veces sí se rectifica la nota, ¿verdad? Y yo se la rectifico en la cartera virtual y ahí estamos listos, ¿verdad? Lo mismo sucede para el segundo examen parcial y para el examen final también, ¿verdad? No se acostumbra, ¿verdad?, a dar la revisión de examen final y resulta ser de que hay un fenómeno que yo en el aspecto de la evaluación he observado durante el desarrollo de toda esta fase de los cursos virtuales y es la siguiente. En el primero y en el segundo examen parcial, ¿verdad? Le entramos con todo. Tratamos de sacar el 30 en el primer parcial y hay quienes sí sacan 30, ¿verdad? Y de ahí para abajo, ¿verdad? 30, 25, 20, 15 y han habido punteos de 4 y de 5 puntos, ¿verdad? Plano son personas que ni siquiera, eh, no solo no, no solo no asisten a clases, ¿verdad? No descargan los materiales, las diapositivas y entonces solo se someten para probar suerte, ¿verdad? Y entonces, primero y segundo examen parcial para las personas que sí son dedicadas ¿cómo se llama? Y realizan, sobre todo conscientemente, el examen, ¿verdad? O si no, con la ayuda, pues, del chivo, inclusive ya se sabe, ya se supo, ¿verdad? Ustedes que organizan grupos de WhatsApp, me imagino que ya debe estar organizado por parte de ustedes un grupo de WhatsApp, y cuando es el examen preguntándose todos, ¿va? ¿Cuál es la respuesta de la uno, de la 2, de esta, de la, etcétera, ¿verdad? Con relación a la forma de hacer el examen, yo trato de hacer 2 series, ¿verdad? 2 series. En este primer examen parcial van a ser 15 puntos de pregunta de selección múltiple, ¿verdad? Eso quiere decir que le voy a dar 3 respuestas posibles, las cuales usted solo tiene que pinchar la respuesta correcta, ¿verdad? Pero las 3, ¿verdad? Y hay ahí distractores, obviamente, ¿verdad? Luego, la segunda serie es de falso verdadero, ¿verdad? Que son las opciones que este formulario nos hace. No acostumbro a hacer en los cursos teóricos pregunta directa porque eso lleva mucho tiempo y hay que calificar a mano. Entonces, tomando en cuenta que son 200 estudiantes, entonces al hacer una serie a mano, ¿verdad? Usted escriba la respuesta. Aparte de que tendría que ser una pregunta directa y no nada más abierta, ¿verdad? Porque de conformidad con las formas de la pedagogía, de la andragogía y sobre todo de la evaluación para poder hacer la prueba, etcétera, y todos esos aspectos, ¿verdad? Para los que hemos estudiado educación también, ¿verdad? Pues en el caso de que sea un examen escrito, pues es fácil porque se tiene la prueba a la vista y se está revisando. Pero cuando se es así virtual, pues se complica un poco igual. De todos modos, uno no solo se dedica a esto, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Pero más o menos así es como va orientado. Pero entonces resulta ser de que para el examen final solo asisten, se presentan al examen, llenan su formulario y si mucho 5 o 6 puntos. Ya no, eh, o sea, pierden el interés. ¿Y por qué razón? Porque si tienen 30 en el primero, tienen 40 en el segundo, ¿verdad? Que por cierto, para el segundo examen parcial, ¿verdad? Dependiendo de los punteos, ¿verdad? Y también de la disponibilidad del tiempo y cómo vamos en calendario, pues tendríamos a bien dejar un trabajo de investigación, ¿verdad? Yo siempre trato de ayudarlos con eso, ¿verdad? Sobre todo para mejorar el punteo, porque insisto precisamente en este tipo de jornada y yo honestamente, compañeros,
De verdad, soy egresado de esta jornada. Me gradué en el plazo de 10 años, no me da empacho ni vergüenza decirlo, cuando yo ingresé a la facultad en el año de 1998. En ese entonces el promedio para graduarse de la facultad era de 14 años y 10 años después, en el 31 de mayo del 2008, yo me estaba graduando como abogado y notario. Y entonces, pues yo lo bajé a 10 años. Pero sí les digo, eh, estudié en esta jornada, mucha honra, ¿verdad? Y eh, sufrí lo que todo estudiante universitario sufre, ¿verdad? Desde la llegada con el transporte, recibir clases parado, porque esa es otra de las modalidades y de las precariedades de nuestra universidad y de nuestra facultad, ¿verdad? Porque es muy demandante la carrera. Y yo los insto, yo los incentivo a que no claudiquen, no decaigan, sino al contrario, sigan adelante. Somos un país relativamente pequeño, ¿verdad? Hay un aproximado de 45,000 abogados colegiados, pero quitemos los inhabilitados, los fallecidos y demás. O sea, todavía es insuficiente para la cantidad de la población, casi 20 millones de habitantes. Solo Costa Rica tiene más egresados y tiene menos población, pero todavía hace falta mucho, ¿verdad? Entonces, es el incentivo y el consejo para que usted no claudique en esta carrera y la termine, cierre y se gradúe, ¿verdad? Y el consejo es que si usted va ¿cómo se llama? A ser abogado litigante, porque miren, compañeros, yo lo he vivido en carne propia. He tenido contratos como asesor jurídico. He trabajado en 011 como técnico, que obviamente me tuve que renunciar a la hora de graduarme. He incursionado, como les digo, en otras unidades académicas, ¿verdad? Y también por la otra especialidad de la licenciatura en música, pues tengo la gracia y el don de nuestro Señor, ¿verdad? De ser músico marimbista, ¿verdad? Y entonces también impartí clases en la Escuela Superior de Arte que está en el Paraninfo, ¿verdad? Precisamente en la licenciatura en música y en la cátedra de marimba, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues realmente sí he visto y veo, porque no solo los estudiantes de esta facultad, también en humanidades, ¿verdad? Y en la Escuela Superior de Arte, todos los estudiantes sufrimos para poder alcanzar nuestro sueño. Pero esta carrera, a la hora de graduarnos, podemos desempeñarnos como asesores en las municipalidades, en el organismo ejecutivo en todas sus dependencias, en el organismo legislativo, en el organismo judicial. Podemos impartir en la docencia, no solo en la Universidad de San Carlos. ¿Cuántas universidades ya tienen la carrera de Derecho? Y si no, miren, compañeros, el otro día, y de verdad, solo porque yo iba rápido, no lo vi, eso fue hace 2 años. Allá a un costado de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, allá por la zona 10, vi un carrito parqueado y el carrito decía y estaba tapizado con el siguiente rótulo: declaraciones juradas, ¿verdad? Se hacen auténticas. Un colega en su carrito, no sé cómo hizo para sacar la energía eléctrica, pero ahí estaba con su laptop en la calle, ¿verdad? Con el carrito y su impresora. Miren, de verdad ustedes, ahorita una declaración jurada, ¿verdad? Ahorita en enero abundan las declaraciones juradas para todo el tipo de contrataciones. En el mercado están costando 150 quetzales y a veces le salen a uno, con que le salga una al día, ya tiene uno para la comida del hogar, de la casa, para todo ese día, ¿verdad? Pero a veces Dios lo bendice a uno en la oficina y salen 3, salen 5, salen 10, ¿verdad? Una vez me hablaron de una institución y de una vez hice 60, ¿verdad? Es decir, esta carrera es muy noble y es bendecida por Dios. Así es que yo los insto a que se apresuren, a que le metan todas las ganas, a que no claudiquen, a que hagan el sacrificio de la camioneta, de la moto, del taxi, del Uber, inclusive en su trabajo se pueden conectar.
pero gradúense, porque es lo que persigue la Universidad de San Carlos al graduarnos al mismo pueblo, el pueblo por el pueblo y para el pueblo que paga nuestra educación superior, ¿verdad? Y eso les estoy hablando solo de una declaración jurada, pero a veces hay procesos civiles, laborales, penales, que abundan ustedes los penales. Y no sé, pero he visto con mucha con mucha observación, digámoslo, con mucho detenimiento, con mucha lógica jurídica, como dice nuestro curso, ¿verdad? Que varios colegas de mi época y de las siguientes generaciones que no le quieren entrar a penal, ¿verdad? Lo penal, el derecho penal en Guatemala está prácticamente, digámoslo de alguna manera, eh, para el área de la Universidad de San Carlos, es decir, el organismo judicial, todo el sector justicia, ¿verdad? Organismo judicial, Instituto de la Defensa Pública, el Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, la PGN, la PDH, eso es todo ese sector justicia, el Instituto de la Víctima, el Instituto de el INASIF, etcétera y demás. Ahí también hay trabajo, ahí hay chance también, ¿verdad? Pero con que ustedes tengan su contratito de asesores jurídicos de medio tiempo, ¿verdad? Ahorita los están pagando entre 8,000, 10,000 quetzales, con que tengan un su contratito. Y luego la oficina, miren, uno ya sacó para pagar la casa, la renta, el colegio de los patojos, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Y al nomás graduarse, por favor, estudiantes, lo malo es no estudiar, directo a su maestría. Y si no pueden San Carlos, váyase a otra facultad, porque ahora ya no solo eso está quedando, ¿verdad? Y después de su maestría, su doctorado, ¿verdad? Y bueno, pues esa sería esta parte introductoria con relación a la metodología, la forma de evaluación, la visión un poco de la carrera, ¿verdad? Porque vamos a la mitad, por supuesto, ¿verdad? Bueno, y en el desarrollo de las clases, bueno, yo proyecto la diapositiva, explico, voy ilustrando, trato de ejemplificar un poco, ¿verdad? Y ustedes en cualquier momento de la clase me pueden interrumpir, ¿verdad? Y también he estado dándole acceso a algunos estudiantes. Estamos a la orden para todos los estudiantes que están consignando sus mensajes. No, miren, de verdad, como les digo, no solo soy egresado de esta facultad y soy maestro, soy docente de vocación, ¿verdad? Soy maestro, ¿cómo se llama? De diversificado. Impartí clases en párvulos, en primaria, en la secundaria, en bachillerato diversificado en diferentes carreras. Saqué mi profesorado de enseñanza media en la Universidad Mariano Galvez, ¿verdad? Es decir, a mí me encanta y me fascina la docencia y eso me ha ayudado un poco a tener ese contacto con el estudiante, pues porque al final paramos haciendo clic, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a ir conociendo un poco más en el desarrollo del curso, ¿verdad? Entonces, me pueden interrumpir en cualquier momento. Pero les decía que a los estudiantes que piden acceso es porque no tienen ustedes todavía su correo institucional. Eso deben de tramitarlo, o por lo menos el Gmail, para que se puedan adherir inmediatamente. Ahorita ya fue creado este enlace. Ya va a estar siempre, ustedes se van a poder adherir a partir de las 19 horas. No va a haber ningún problema, ¿verdad? Pero háganlo, por favor, para que yo no esté dándoles acceso para que ingresen a este clase, ¿verdad? Ya somos los que trabajamos en una funeraria y es, que dice el compañero, ¿verdad? Y en una funeraria es bastante complicado hacer trabajo más, sin embargo, lo estamos haciendo fuerza. Sí, Estuardo, hay que hacer la lucha, ¿verdad? Voy a dar lectura a algunos mensajes. Buenas noches, dice Carla Reyes, buenas noches, Melissa Rivas, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Melissa, Pablo Alejandro Ramos, buenas noches, un gusto saludarlo, un gusto igual, Pablo. Lenoshka Estrada, qué excelente catedrático, muchas gracias, le agradezco mucho su comentario. Wendy, Maribel y que Granados, gracias por su parálisis, son muy motivadoras y eso es lo que tenemos, esa es la función, esa es la misión de los docentes, de los profesores. Antes de ser abogados somos docentes,
¿verdad? Y el docente está inspirado en Jesucristo, está inspirado en aquel ser humano que precisamente ayuda a otros seres humanos, ¿verdad? Eso es muy importante, son principios de la pedagogía general, ¿verdad? Tifana Giselle Gatiga, gracias, muy motiva, mucho trabajo en una funeraria igual, ¿verdad? También ha recorrido todo el camino con relación a la educación, sí, ¿verdad? Y quiero morir siendo maestro, ¿verdad? Como dice por ahí, me hice maestro y quiero morir siendo maestro. Miriam Castillo, gracias al licenciado por la motivación, ¿verdad? Y Francisca impulsa mucho sus palabras, qué bueno, de eso se trata, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Gracias, nos motiva, en mi caso siendo madre soltera como usted cuesta aún más, así estudiando, pero miren, las madres solteras de verdad, no es por nada, pero es el mérito, es el plus mérito. Un hijo, compañeros, un hijo es una bendición en cualquier circunstancia. No hay que avergonzarnos de ellos, ¿verdad? Sino que al contrario, qué bueno, ¿verdad? Y ánimo y adelante, madres solteras, ustedes hacen un gran esfuerzo, un gran ejemplo para la sociedad y un gran ejemplo para todos nosotros. ¿Alguien está pidiendo ahí la mano? Sí, adelante, por favor. Aló, aló. Bueno, ¿no? Alguien había pedido la mano, pero ya no, ya no quiso hablar, ¿verdad? Pero bueno, muy bien, entonces les agradezco ya toda la interacción, atención y dedicación está haciendo con nosotros, se me agradece muchísimo, Dios lo bendiga, igualmente Estuardo, bendiciones, los hijos, los son motores, y a mis hijos. Va a ser hasta lo último que vamos a ver y después eh, pues nos vamos a nuestro descanso, ¿verdad? Lógica jurídica, área profesional, el código del curso es 225, correspondiente al quinto semestre. La asignatura de lógica jurídica se imparte en el quinto semestre de la carrera de abogacía y notariado. La profesión del abogado y notario es eminentemente crítica. Es por ello que se persigue con esa asignatura dotar al estudiante de un instrumento teórico que le permita actuar y reaccionar adecuadamente ante situaciones propias de la profesión que pretende culminar. Sobre todo, compañeros, cuando estamos en audiencias, ¿verdad? En audiencias, estas sean virtuales, ¿verdad? En el caso de los matrimonios por mutuo consentimiento, ahorita son casi todas virtuales, ¿verdad? Solo las penales regresaron a la presencialidad y no se imaginan ustedes, ¿verdad? Miren, como no hay oratoria forense, pero creo que en la preespecialización lo imparte, pero en mi época no había. Sin embargo, es al agua pato, ¿verdad? Y ahí una vez metido uno al agua, tiene uno que ver cómo nadar. Entonces, este curso nos va precisamente a ayudar a hilvanar y a enlazar todos nuestros discursos. Porque, ¿a qué se refiere con que la carrera es eminentemente crítica? ¿Verdad? Recuérdense, Emerson, que nosotros tenemos una formación sociológica también bien fuerte. Es que fíjense que esta carrera, por ejemplo, antes la sociología no estaba separada, era parte de la carrera. Los sociólogos, los politicólogos y los internacionalistas eran de esta carrera. Entonces ellos posteriormente crearon su escuela y ahora es la Escuela de Ciencia Política, ¿verdad? Pero ese curso de sociología y todos nosotros, por ejemplo, ustedes no sé, pero tienen, yo les recomiendo, ¿verdad? El curso tal vez no está tan dado como el derecho administrativo, pero ahorita, por ejemplo, que viene el proceso de elecciones generales, ¿verdad? Hay muchos analistas, hay bastantes críticos de la realidad nacional y nosotros los abogados no podemos estar alejados. ¿Y qué mejor que los abogados para poder criticar todo lo relativo a el proceso electoral? Por supuesto, encaminado para que sea una crítica propositiva, una crítica positiva y una crítica constructiva, no destructiva. Es decir, si señalamos partes malas del sistema, pues también propongamos cuáles serían la solución de eso. Por ejemplo, hablando del proceso electoral.
para darle un ejemplo a Emerson con relación a lo crítico, ¿verdad? Demasiados partidos políticos. El día de ayer impartí una conferencia por parte de la facultad en el programa de educación continua a todos los estudiantes y profesionales del interior y fue precisamente de la ley electoral y de partidos políticos. Y resulta ser de que salió la pregunta. Licenciado, ¿cómo se puede evitar de que haya demasiados partidos políticos? Y mire, en el caso de México, solo 4 partidos, eso no es cierto, porque han habido hasta 9, ¿verdad? Y también me dijo la persona que hizo la pregunta, y Estados Unidos solo tiene 2 partidos. Ah, bueno, o sea, es que la crítica debe estar contextualizada. Primero, el derecho, nosotros es de una herencia romana, ¿verdad? Canónica, ¿verdad? Y en el caso de Estados Unidos es un derecho sajón. Ahí son diferencias abismales, ¿verdad? Mientras que la primera constitución escrita fue en Inglaterra. Estados Unidos nunca ha emitido una segunda constitución. Desde que se independizó Estados Unidos, ha tenido una sola constitución y le ha hecho enmiendas. Pero en el caso de Guatemala ya van 5 constituciones a partir precisamente de la independencia. Entonces ahí vemos cómo nuestro Estado de Derecho es todavía bien frágil. Y entonces empezamos la era democrática, proceso democrático, a través de las elecciones en el año 1985. Para la actualidad, nuestra última constitución. O sea, son años realmente pocos. Pero entonces vamos en esa búsqueda y el anhelo de un país ideal, un país que tenga un Estado democrático de derecho. Entonces, en base a eso, se emite la ley electoral y de partidos políticos, la Asamblea Nacional Constituyente. Esta ley es de rango constitucional. ¿A qué se refiere que es de rango constitucional? Hay 5 leyes que son de rango constitucional porque fueron emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente. No fue emitida por el Congreso. Un Congreso ordinario, que sí existía, pero la Asamblea Nacional Constituyente funcionó alterna, ¿verdad? Para emitir la actual Constitución. Entonces se dejó plasmado el principio democrático y el principio y derecho humano según la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? De elegir y ser electo. Por eso doña Suri Ríos en las elecciones pasadas acudió a la CIDH, ¿verdad? Porque obviamente se le estaba violando ese principio y fue a pedir prudencias cautelares y toda la cosa, ya no le dio tiempo y no estamos a la expectativa, todos los juristas y todos los que nos interesa esto, ¿qué va a pasar? El día de hoy ya hay 2 binomios presidenciales que ya están notificados que sí procede su inscripción, ¿verdad? Eso es noticia fresca de ahorita por la tarde, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta con la ley electoral y de partidos políticos? Se van fijando ciertas normas a través de la creación de los partidos políticos, ¿verdad? Para empezar, hay diferentes organizaciones políticas y una de ellas es partidos políticos. También tenemos lo que son los comités cívicos y las asociaciones con fines políticos, ¿verdad? Son las 3 figuras que tiene la ley electoral y de partidos políticos. Pero vamos a los partidos políticos. Hay un partido, hay un grupo promotor que es el que se le llama, los partidos políticos se constituyen en escritura pública, ¿verdad? Y entonces no es el partido Cabal y el partido, me parece que es el partido Todos, es donde está Ricardo Sagastume. Esos son los 2 partidos que ya hoy obtuvieron su notificación oficial por parte del Registro de Ciudadanos, que procede su inscripción de binomio presidencial y vicepresidencial. Bueno, entonces resulta ser de que el que cumpla con los requisitos de los adherentes, que son casi el techo de 25,000, techo mínimo de 25,000 ciudadanos empadronados, ¿verdad? Que van a corresponder al 0.30% del padrón activo de los procesos electorales anteriores, ¿verdad? Entonces es una ley de rango constitucional y si no queremos que sea tan fácil la creación de un partido, porque entonces, ¿qué es lo que dicen los críticos?
qué es lo que dicen los, eh, 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 los politicólogos, los sociólogos, ¿verdad? Los comentaristas, ¿verdad? Los analistas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen? Es que ahora hay partidos de cartón, hay fábricas de partidos políticos, que solo para poder diluir el voto y ahí se va la crítica, que es una crítica no jurídica, ¿verdad? Porque entonces, para mí, sí es cierto, se cumplen con los requisitos mínimos de los adherentes. Rápido se consiguen los 25,000 y ahí vamos. Entonces, ¿por qué no reformamos la ley? Y este es el momento necesario para que todos los ciudadanos conscientes, empadronados y aptos y activos para poder votar, entonces pidámosle a nuestros futuros diputados al Congreso de la República que al llegar modifiquen la ley electoral de partidos políticos y se filtre y entonces se pida y se eleven los requisitos. Ya no sean de 25,000, sino que sean de 150,000, pues, adherentes. Ya no va a ser tan fácil conseguir 150,000 por un padrón electoral de 9 millones casi de habitantes, de ciudadanos aptos para poder votar, debidamente empadronados, ¿verdad? Entonces, es decir, también todo eso tiene que ver. Entonces, es una crítica constructiva en base a una lógica jurídica fundamentada en ley. Pues Emerson, para eso es que nos va a servir este curso, ¿verdad? Y eso es hablando solo de una ley, derecho administrativo. Pero ¿qué es lo que pasa en un debate en el derecho penal procesal? Un debate civil, por ejemplo, ¿verdad? Una división de la cosa común que se ventila a través de un juicio oral, ¿verdad? O una fijación de pensión alimenticia, ¿verdad? O un juicio ordinario laboral de reinstalación de un trabajador del Estado, y etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, para eso es que nos va a servir. Eh, la, esta asignatura inicia su desarrollo con nociones generales de lógica, concepto, definición, juicio y resolución, ¿verdad? Si nos recordamos de nuestro curso de lógica, ahí conocimos lo que era la premisa mayor, la premisa menor, lo que era la conclusión, ¿verdad? El famoso silogismo, ¿verdad? Filosófico, ¿verdad? Entonces, recordémonos y recalentemos ahí un poco de eso, porque de eso es lo que vamos a estar hablando. No precisamente eso, pero sí vamos a escuchar mucho la lógica formal, la lógica jurídica, la lógica dialéctica, ¿verdad? Que es lo que nos va a ayudar a poder entonces poner en práctica la lógica jurídica, la lógica en el derecho. Principios, teorías del concepto jurídico, definiciones jurídicas, juicio jurídico, raciocinio jurídico, cuadros de oposición, los argumentos y el principio de contradicción. ¿Mm? Hoy precisamente hablaba por teléfono con una abogada contraparte en un proceso que está así iniciando penal, pero ahora ella, la contraparte, ¿verdad? La señora, lo quiere pasar al divorcio, ¿verdad? Después de que le planteó a mi cliente medida de seguridad, el día de ayer estuvimos allá en el juzgado de paz de turno para la prevención de la violencia intrafamiliar y menores, ¿verdad? Y entonces la hija más grandecita se la dejaron a mi cliente y la más pequeña se la dejaron a la contraparte. Y hoy me llama la abogada y que sí, que no, que si usted no quiere el divorcio voluntario, me voy a ir al ordinario. No. Esa contradicción, ¿verdad? Y está el dicho que dice, ¿verdad? Eh, en, 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 cuando se reúnen dos abogados, hay tres criterios. ¿Verdad? Y eso lo llevamos a la práctica, es mi versión, es mi juicio crítico jurídico, es mi lógica jurídica de ese proceso, el de la contraparte y se va a sumar la del juez. Vean qué importante es la formación del juez, ¿verdad? Porque se supone que el juez está más versado que las partes, ¿verdad? Se supone que ahí está por eso la Escuela de Estudios Judiciales y demás, y hay filtros ahí, todo eso. Se imparte 2 veces por semana en el periodo de 90 minutos de duración de cada. Identificación. La asignatura lógica jurídica pertenece al área de estudios, introducción y complementarios en el área específica del pensum de la carrera y identifica con el código 225. Prerequisito para poder asignarse a la presente asignatura, los estudiantes de la carrera de abogacía y notariado deberán aprobar previamente las 10 asignaturas del primer año de la carrera. Y si no las ha aprobado, pues le toca solo congelar su zona y se tiene que someter a la retrasada. Eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Justificación. Esta asignatura es esencialmente teórico-práctica.
En esa virtud se hace necesario que los participantes posean una preparación anterior en otras materias que les son complementarias en la teoría general del pensamiento, la filosofía en los fundamentos y principios generales del derecho, así como los específicos siguientes: derecho romano, derecho penal 1 y 2, derecho civil 1 y 2, teoría del proceso, teoría derecho constitucional y derecho procesal constitucional, que informan la presente asignatura. La asignatura lógica jurídica persigue dotar a los futuros profesionales del derecho de un instrumental teórico que facilite el desarrollo de un pensamiento crítico y les permita analizar sistemáticamente cada una de las ramas del derecho. Objeto de estudio a lo largo de su preparación académica. La práctica y los ejercicios que se desarrollan e implementarán en el futuro profesional a efecto de que sus actuaciones en la en la solución de problemas de índole jurídico sean resueltas con sentido lógico, en lo que prevé el buen juicio y la razón. ¿Cuáles son los objetivos generales? Derivan de la estrategia ejecutada. El estudiante estará en la capacidad de desarrollar destrezas, habilidades, actitudes y capacidad de analizar adecuadamente frente a la interpretación, gestión y aplicación del derecho. En la resolución de problemas de carácter público o privado que se le presente. Estará en la capacidad de satisfacer las necesidades que se plantean ante la vida contemporánea y la realidad nacional. Es decir, lo que se pretende a través de estos objetivos que lo podríamos llevar a la competencia es precisamente resolver problemas de la vida real jurídica, ya cuando estén en el ejercicio de la profesión, y para los que se dedican o ya están trabajando en oficinas como procuradores, como asistentes y demás, pues se les va a facilitar bastante. Identificar el derecho como un fenómeno superestructural, así como las condiciones económicas, políticas y sociales que lo determinan, con el propósito de contribuir a los procesos de desarrollo y de educación, en los cuales el derecho es un instrumento importante para lograr la convivencia armónica de la sociedad. Esto es muy importante, ¿verdad? Que era lo que yo les decía. Regularmente en las clases presenciales y en el curso de Derecho Administrativo, pero acá, en este curso también lo podemos hacer. Yo siempre me tomo un tiempo entre mínimo unos 10, 15 máximo, ¿verdad? Minutos para poder comentar las noticias, no solo nacionales, sino internacionales, ¿verdad? Vean ustedes, ahorita acaba de terminar la famosa reunión de la CELAC, que son de los países latinoamericanos del sur y de América del Caribe, y el exabrupto cometido por la presidenta Roxana Castro creo que es, ¿verdad? La presidenta de Honduras, con lo que emitió, ¿verdad? Al decir de que no reconocía el estado de la señora Boluarte, perdón, en el Perú, la vicepresidenta, lo cual motivó obviamente que retirara a su embajadora, ¿verdad? Eso es muy grave porque ni siquiera llamarlo a consulta, como fue el caso ahorita que va a pasar entre Guatemala y Colombia. Vea usted, entonces, ¿verdad? Tiene que estar informado, por favor, no solo tiktoken cosas a sus artistas, sino también medios de comunicación, ¿verdad? Las noticias, los periódicos nacionales, internacionales. Hay que seguir a los periodistas, por ejemplo, de CNN, este señor Fernando del Rincón, que ha estado bien de cerca con todo el tema de Guatemala. Bueno, en fin, ¿verdad? Bastante información. Pero va con relación precisamente a este segundo objetivo general, ¿verdad? Las condiciones económicas, políticas y sociales que lo determinan, ¿verdad? Estar instrumentado en la legislación nacional y doctrina deferente en las formas de la investigación científica y formas del pensamiento que integran el contenido de la asignatura lógica jurídica, con el objeto de que por medio del estudio dirigido e individualizado, el estudiante esté en la capacidad de solucionar correctamente los conflictos que graviten en torno a la estructura de la norma, su correcta interpretación y aplicación a los casos concretos con el fin de desarrollar su pensamiento lógico y contribuir en la formación de un profesional con conciencia crítica, humanística, que contribuya a fomentar el Estado de Derecho, la paz social y la convivencia armónica de la sociedad como producto de la correcta aplicación del derecho. Yo me considero un abogado eminentemente conciliador. Yo en todas las fases, juicios y demás, trato a la manera de llamar a la conciliación, ¿verdad? No ir más allá, ¿verdad? Y hay colegas que lamentablemente, pues, no optan por eso, sino que porque, por ejemplo, hoy lo hablábamos con la colega, ¿verdad? Del caso que les menciono, ¿verdad? Ella decía, mire, es que si no están ustedes de acuerdo,
a hacer o realizar el divorcio por mutuo consentimiento, o sea, el famoso voluntario, pues entonces yo me voy a ir al ordinario y mire, para mí es sencillo, me dijo, ¿verdad? Por lo menos un año con honorarios, me dijo, ¿verdad? Y usted sabe que eso para los abogados nos conviene. Pero no, yo le estoy insistiendo, le estoy planteando un montón de opciones a mi cliente para que acepte el divorcio voluntario y entonces así terminar por la buena paz. Y el voluntario obviamente no hay litis, ¿verdad? No hay litis, ¿verdad? Entonces ahí es donde lo podemos también poner en práctica. La organización. Esta asignatura se ha organizado por unidades de la siguiente manera. La unidad 1, principios fundamentales, la lógica del derecho, la lógica jurídica, campo de aplicación, el método científico, su aplicación en la ciencia jurídica, relaciones de la lógica con otras ciencias, el lenguaje natural, el lenguaje lógico. Unidad 2, los principios lógicos supremos aplicados al derecho, el principio de la identidad, el principio de no contradicción, el principio tercero excluido, el principio de razón suficiente. Unidad 3, teorías del concepto jurídico, explicación inicial, determinación de su contenido, conexión con otros conceptos, clasificación de los conceptos jurídicos. Cuarta unidad, teoría del juicio jurídico, estructura del juicio jurídico, esencia del juicio jurídico, clasificación de los juicios jurídicos, teoría del raciocinio jurídico, la deducción silogística y la explicación de las normas, argumentos específicos de la lógica jurídica, las normas jurídicas y el principio de contradicción, y evaluación del procedimiento académico. De conformidad con la normativa establecida en el reglamento de evaluación y promoción de estudiantes de esta casa de estudios según calendarización específica. Métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades participativas conscientes en análisis de casos, sociodramas, resoluciones de guías de estudio, lectura dirigida, exposición oral dinamizada. Esto obviamente ha cambiado, ¿verdad? Porque no estamos en la presencialidad para hacer dramatizaciones, ¿verdad? Ustedes, esto es, por ejemplo, que simuláramos, hiciéramos una audiencia y ver precisamente esa parte de la contradicción, ¿verdad? En derecho penal, en la práctica, lo van a hacer ustedes y, o sea, se va complementando este curso con otros cursos durante el desarrollo de la. Se recomienda al estudiante que por su propia iniciativa, en grupos mayores de 5 en forma individual, organicen visitas de observación a la torre de tribunales de organismo judicial correctamente con su carnet tramitado, los dejan entrar a las audiencias y así pueden ustedes ser testigos de cómo es un juicio en la realidad, ¿verdad? Un debate. Inventario de recursos. La cátedra cuenta con varios materiales escritos de apoyo bibliográfico, los que aparecen en la bibliografía del programa, mismos que serán entregados puntualmente. Y acá entonces empieza lo que es precisamente nuestro programa de curso, ¿verdad? Yo voy a tratar de avanzar en lo más que pueda. Siempre me queda sobrando puntos por dar, pero es precisamente porque este curso, este semestre es relativamente corto con el tema de la Semana Santa. Bueno, hasta aquí llegaría yo el día de hoy. Esto era lo que tenía yo planificado para esta primera clase, ¿verdad? Y previo a que entremos ya de lleno el día lunes y ahora entraríamos a la fase de preguntas y respuestas, comentarios y demás, si es que las tiene, ¿verdad? Adelante, Ever Romero García, por favor. Sí, una preguntita, para su curso, ¿iremos a usar algún libro o usted nos proporciona material? Usted no ingresó puntual a la clase, Ever. No, Lick, ingresé como unos 15 minutos después. Bueno, miren pues, si lo logran ver. De los materiales que yo voy a utilizar, esta es una versión bastante antigua, de hace 22 años, de mi profesor de este curso, el doctor Luis César López Permont, que en paz descanse. Eh, eh, Fue realmente una gran pérdida humana y no digamos para la facultad, porque él falleció siendo profesor de esta facultad, ¿verdad? Falleció de una enfermedad muy, muy cruel para los seres humanos, llamada esclerosis. Entonces ya se imaginarán ustedes el deterioro y bueno, terrible la enfermedad del maestro. Fue el primer decano de la Universidad Rural, de la Facultad de Derecho,
Y entonces esto lo pueden encontrar actualizado ustedes en la librería jurídica. No hay ahorita, ¿verdad? Pero sí, cuando aperturen la facultad, estoy más que seguro que sí va a haber la versión actualizada. Pero yo lo que hago es de que de acá estoy sacando las notas y hago el resumen. Otro de los textos es Elementos de la lógica jurídica formal, su aplicación en la práctica jurídica, de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. Este lo venden en la librería jurídica, si lo quieren comprar. Miren, si tienen ustedes los recursos económicos, cómprenlo, porque así van haciendo ustedes su biblioteca. Yo acá, aquí atrás tengo una librerita, ¿verdad? Con algunos de los libros, pero tengo otras 4 más aquí que no se ven a mi lado, que también están llenas de libros, que son libros de arte, de música, pero más son de derecho, ¿verdad? Entonces es bueno, importante hacer empezar a hacer su librería jurídica personal, precisamente. Elementos de lógica formal para su aplicación en la práctica jurídica, de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. Es un librito morado, este lo venden en la librería jurídica y que conste que no me están pagando para hacer la propaganda. Aquí se los hago llegar ahí para que le tomen un pantallazo, ¿verdad? ¿Verdad? Aunque se muestra al revés, ¿verdad? Pero aquí está. Luego el otro también puede ser de José Fernando Velázquez Carrera, Introducción a la Lógica Jurídica. Este es muy interesante, está un poco caro para mi parecer, ¿verdad? Eh, pero este es de un profesor de la UNAM de México también, ¿verdad? Se los pongo ahí. Este también lo venden en la librería jurídica, ¿verdad? Pero entonces yo lo que hago es resumir, ¿verdad? Resumir el contenido de estos tres que son los básicos, ¿verdad? Habría otro por aquí. Según ¿cómo se llama? Según el programa, ¿verdad? También nos piden eh, eh, estudiar o tener el conocimiento cotidiano, el conocimiento científico de Rolando Morgan Sanabria, ¿verdad? Este sí es un poquito caro, ¿verdad? También, ¿verdad? Esta es de las últimas ediciones de doctor Rolando Morgan Sanabria. Este yo ya lo compré porque me lo pidieron en la maestría, pero yo lo compré con la versión, esta digamos es una versión, última versión de lujo, y esta versión es, miren, la compré cuando yo estoy ante la facultad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, se puede ver hasta la presentación, ¿verdad? Porque es una edición para la universidad, ¿verdad? Este es de Morgan Sanabria, son dos, ¿verdad? Es el mismo, ¿verdad? También lo pueden adquirir si ustedes quieren y pueden, ¿verdad? Se pueden ahorrar ahí los caballeros un par de cubetazos cada mes, ¿verdad? Con el primer libro. Sí, Sergio, adelante, por favor. Gracias, licenciado. Solo para los compañeros, estaba viendo ahorita en la librería jurídica, está el libro de presentación prospectiva de la lógica jurídica de Luis César López Permut. Ese ¿Cómo no? libro está costando 65 quetzales, Ajá. pues para los que lo puedan comprar. Muchas gracias, Sergio. Es esta versión, solo que yo tengo la edición viejita, ¿verdad? Pero es el mismo. Ahí el compañero Sergio Giovanni, si nos hace favor, Sergio, de poner tal vez la información en el chat, ¿verdad? Para los compañeros que quieran, ¿verdad? Ajá. Entonces lo pueden adquirir, cuesta 65. Esto es siempre para que usted pueda, como les digo, incrementar su biblioteca jurídica, ¿verdad? Y entonces yo le voy a estar resumiendo el material, ¿verdad? Todos estos materiales yo se los voy a estar resumiendo y otros que encontré ahí en la librería jurídica, pero estos no tanto es como lectura general, ¿verdad? Estos también son como folletitos, ¿verdad? Pues cuestan 65 quetzales, pero esos no se los recomiendo, ¿verdad? O sea, ahí están, ¿verdad? De los libros, bueno,
mejor se los voy a poner en el chat si quieren, mejor, ¿verdad? No, ¿saben qué? En el Classroom, en el tablón, se los voy a poner ahorita que terminemos. De Morgan Sanabria es el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. De Rolando Morgan Sanabria, conocimiento cotidiano y conocimiento científico. Del licenciado Luis César López Permont es presentación prospectiva de la lógica jurídica. Si logran conseguir lógica jurídica e informática del doctor Héctor Akeche, que también en paz descanse, que fue mi profesor de filosofía, ese sí no hay, está agotado, ¿verdad? Y también está el de Introducción a la Lógica Jurídica de José Fernando Velázquez Carrera. Ese es otro. Se los voy a poner de todos modos en el tablón. Y Elementos de lógica formal para su aplicación en la práctica jurídica de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. Al concluir con la clase, yo les pongo el mensajito en el tablón para que ahí jalen ustedes y tengan mejor la información, ¿verdad? Bueno, si ya no hay preguntas, llegamos ya a las 20:07 según el Classroom, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo y entonces nos estamos viendo para la próxima. Sí, Jenny, adelante, por favor. Gracias. Buenas noches. Escribe con una pregunta, por ahí andaba circulando un formulario de asistencia, pero ya no acepta respuesta. ¿Usted lo compartió? Fíjese que le voy a comentar. Miren, ahora el Classroom automáticamente me tira a mí la asistencia. Solo con que usted haya ingresado aquí a esta transmisión de Classroom, a mí inmediatamente me llega mi correo, ¿verdad? La asistencia de todo el que entró, ¿verdad? Pero, y como hay libertad de cátedra, ¿verdad? Yo no tomo la asistencia, ¿verdad? Acá va a estar el que quiera estar, el que quiera aprender, el que quiera formarse. No obligo ni presencial ni en línea a que el estudiante permanezca en el curso, ¿verdad? Así es que no se preocupe por la asistencia, ¿verdad? Y no es un requisito esencial para mí, para el proceso de evaluación. Además, son tantos estudiantes que estar cotejando ahí si vino o no vino y todo, porque según el reglamento de evaluación y de promoción de eso es de toda la universidad, debe de haber un mínimo de 80% de la asistencia a clases, ¿verdad? Pero en la presencialidad no se toma en cuenta la asistencia, ¿verdad? A la orden. Pueden compartir el link del WhatsApp, sí, por favor, para que se puedan adherir ahí porque arman sus grupos, ¿verdad? Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces ha sido todo por hoy y nos estamos viendo entonces y saludando nuevamente el día lunes, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo. Pasen ustedes una feliz noche, un descanso reparador y buen fin de semana. Muchas bendiciones, compañeros. Gracias, Lick. Igualmente, gracias.